Bueno, señores, aquí estamos de nuevo con todos ustedes. Situaciones, ciertamente, que van mucho más allá de las implicaciones en términos de la seguridad, en términos del respaldo, frente al papel que nos toca. Empezábamos temprano nosotros hablando precisamente de ese rol. Desde ayer estamos hablando de ese rol de la comunicación en la que, aun cuando muchas cosas han cambiado, quieren hacernos creer. Yo creo que en esencia la responsabilidad de ser periodista y asumirlo con todo lo que implica en este país hace mucho que está dando señales muy claras del que quiere hacerlo, el que quiere hacerlo con la decencia que eso implica, tiene riesgos que correr. Y esos riesgos no solamente son por las mismas transformaciones del país, para mal, en muchos casos en términos de la seguridad, en términos de esas libertades de las que te hablan y que en muchos casos todos sabemos siempre ha sido así, no son tal, sino como se ha ido marcando de un tiempo a esta parte. En tanto, hay una gran concentración, como siempre se ha dicho, se ha criticado y se ha hablado, de los mismos medios de comunicación. Pero antes tú defendías ese por lo menos 2% que tú tenías de decir las cosas en las que tú crees y por las que tú crees, porque en la imparcialidad absoluta en el ejercicio del periodismo eso nunca ha existido. Siempre tienes cabeza para pensar, tienes preferencias, aun cuando no sea político partidario, pero bueno, de cómo tú entiendes que debe funcionar el mundo y su ordenamiento. Y cuando eso tú lo haces como manda la ley, eso siempre ha tenido riesgo. Siempre ha tenido riesgo el aislamiento en muchos casos, la compra, la venta en otros casos, porque ese es el juego. Ese es el juego que lamentablemente ha tomado mucho cuerpo. Pero la tarea del periodismo y de la comunicación no es tarea fácil. Cuando se asume como se tiene que asumir, tiene un precio. Y tiene un precio bastante costoso. Ese precio no todos están dispuestos a pagarlo. Pero también debe tener un precio en esa relación periodista-fuente, periodista protagonista de la noticia. Que yo creo que hay un manejo también, que a ese juego no se le puede seguir el camino. No se le puede seguir de ninguna manera. Como bien has dicho, Josefina, las responsabilidades cuando tú asumes funciones públicas en cualquier ámbito de la vida, también eso tiene su precio. Eso tiene su precio. Y si usted no está dispuesto a enfrentarlo, ni a afrontarlo como debe ser, entonces yo creo que hay que dedicarse a otra cosa, porque lamentablemente vivimos en un país que es democrático. Vivimos en democracia y por lo menos eso es lo que se nos quiere hacer creer. Entonces, en nombre de esa democracia, yo creo que hay manejos y los manejos no son de ninguna manera coartar en absoluto el derecho a la crítica y a la discusión de las ideas, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo importante. Siempre se nos dijo ese derecho a replicar que deben tener los protagonistas de las noticias. Es un derecho que tiene cada quien. Pero de replicar en el sitio respecto de informaciones servidas documentadas, porque claro, esa es una responsabilidad también que tiene que tener el periodista, la documentación de las informaciones. Entonces, en tanto tú documentas información, a veces cuando no hay con qué responder, entonces muy usado, y ayer creo que nosotros hacíamos referencia a eso, sobre todo en estos gobiernos del PLD, que son los que más han utilizado ese método. Y yo creo que de alguna forma muchos de los que hemos estado en los medios como profesión, que es el del reporterismo, porque ahora hay muchos que están en esto, que no saben lo que es el día a día en un Ni periódico conocen la y ni responsabilidad. conocen la responsabilidad y vivir del ejercicio del periodismo como Dios manda. Entonces es presionar hacia hacia los dueños de los medios de comunicación, en vez de ir, entonces usted con todo el derecho que le asiste a replicar una información que usted entiende no es correcta, entonces presionar para que simplemente estas personas sean apartadas de sus puestos y de sus fuentes de trabajo. Y eso es una barbaridad porque hace rato, señores, que en este país nos han dicho que las dictaduras, bueno, porque las dictaduras hace tiempo que se depusieron. Entonces, ¿es que vivimos? ¿Vivimos en democracia o vivimos en dictadura? Todas esas cosas son las que no se ven
las que no se ven, pero que son parte de los padecimientos, que en medio de la contaminación terrible que tiene este país, de esa enfermedad de la que nosotros hemos hablado tantas veces, de esa situación de casi estado comatoso en la que vive la sociedad dominicana y que se refleja en todos los aspectos de la vida de la gente, señores, a eso nosotros nos referimos cuando hablamos de eso. Cuando hablamos de eso, es lo difícil que resulta cada vez más tú hacer un ejercicio independiente, decente y sin compromisos. A mí me dicen alguna gente, se han atrevido a decirme incluso que yo soy una periodista desfasada. El periodismo no es desfasado ni no desfasado, el periodismo simplemente es periodismo. Y ese siempre tendrá que hacerse con la responsabilidad y con las implicaciones que eso tiene. Entonces, a los protagonistas de las noticias, que tienen que saber que todavía hay gente que están ahí, que están al acecho y que están prestos y están dispuestos para decir las cosas, todo lo que se pueda documentar. Esa es la verdad. Entonces, si usted no puede cumplir con esas funciones y usted no puede replicar frente a hechos documentados, entonces simplemente usted tiene que dejar la vida pública, desde las funciones públicas o en cualquier ámbito en el que usted se desempeñe, porque periodistas comprometidos con el ejercicio todavía los hay, y los hay muchos, a pesar de muchos que hacen todo el esfuerzo posible por envilecer un ejercicio que es decente, que es ético, que es comprometido y que es hermoso. ¡Llévatelo!